siempre es un privilegio y un regalo el poder abrir juntos la palabra de Dios con libertad y seguir en nuestro recorrido, en nuestra jornada a través del Nuevo Testamento. Desde hace años atrás hemos ido recorriendo las páginas del Nuevo Testamento, capítulo por capítulo, libro por libro, versículo por versículo. Y esta carta es una carta muy bella en donde pues Pedro habla mucho de lo que Dios ha hecho y también de lo que nosotros hacemos respondiendo a su amor. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado. En el capítulo 1 hablamos de que nos ha elegido, que nos ha rociado con la sangre de su Hijo, nos ha dado la capacidad de obedecer, nos ha dado una esperanza viva, una herencia incorruptible, nos ha guardado con su poder mediante la fe, nos ha dado un nuevo corazón, ¿recuerdas? Un corazón que ahora puede amar. ¿Cómo era el tipo de amor que vimos la semana pasada? Fraternalmente. Vimos que era un amor fraternal, sincero, no fingido, entrañable y de corazón puro, un amor puro. Entonces Él nos ha dado un nuevo corazón, nueva vida. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo. Él nos ha hecho renacer por la palabra de Dios. Él nos ha dado una nueva vida espiritual, haciéndonos renacer por su palabra. Y hemos gustado, dice el verso 3 del capítulo 2, el 2:3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Son muchas bendiciones, ¿no es así? Dios ha hecho muchas cosas a nuestro favor. De manera que es lógico que nosotros respondamos a ese amor ciñendo los lomos de nuestro entendimiento, llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos de ceñir los lomos de nuestro entendimiento como aquel que recogía su túnica y estaba listo para actuar y para responder? Así nuestros pensamientos tienen que estar amarrados, escombrados para saber cómo debemos responder. Hablábamos de ser sobrios en nuestra mente, de velar, no velar, sino esperar, mejor dicho, por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si Dios nos ha dado tantas bendiciones, también es lógico que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, seamos nosotros también santos en cuanto en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos como yo soy santo. Es lógico también, si Dios nos ha bendecido tanto, que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Es lógico que nos amemos. Es lógico, 2:1. Por favor, ¿quién? No, Pedro 2, capítulo 2, verso 1. Es lógico que desechemos, ¿qué cosa? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y es lógico, verso 2, que desead como niños recién nacidos la leche espiritual. O sea, es lógico que queremos estar pegados a Dios, que queremos vivir en santidad, que queremos agradarlo, porque Él ha sido tremendamente bueno con nosotros, ¿no es así? Ahora, me encanta que todo esto que acabamos de decir que nosotros hacemos no son la lista interminable de requisitos para que Dios nos ame, sino son simplemente las cosas que se esperan de una persona que está viva espiritualmente. La vida cristiana no son requisitos de portarte bien, es vida abundante, es vida plena. Puedes hacer todo esto que acabamos de enlistar, es posible para ti. Y dices, pues que yo no veo que sea muy posible para mí, carnal, me cuesta trabajo. Sí, es difícil en la carne, pero tú y yo capacitados por el Espíritu de Dios, ¿te acuerdas? Rociados con la sangre de Cristo para obedecer. Somos capacitados por el Espíritu, mediante el Espíritu, para obedecer y ser rociados, con la sangre de Jesucristo. En el verso 2 nos lo dijo claramente. Es posible vivir una vida cristiana porque Dios nos ha capacitado. Si tú lo intentas en tus fuerzas, ¿vas a poder? Absolutamente en el pastel. Pero con el Espíritu de Dios, la vida espiritual, un corazón que late, la plenitud que Cristo te regala cuando tú crees en Él y recibes todas sus bendiciones, puedes vivir la vida cristiana con tanta paz, con tanto gozo, con tanta alegría. Todo lo que hacemos en la vida cristiana es una respuesta a lo que Él nos ha dado primeramente. Es más, no solo lo que hacemos, lo que somos es un reflejo de quién Él es. Nosotros somos lo que somos porque Dios es quien es y porque Dios ha hecho lo que ha hecho. Por eso nosotros hacemos lo que hacemos y somos lo que somos. Todo parte, nuestra identidad parte principalmente de nuestro Dios, aquel Dios a quien servimos. ¿Está claro esto? Esto es lo que Pedro se ha encargado de hacernos saber, hablándonos de tantas bendiciones. Y ahora en el versículo 4, capítulo 2, vamos a observar en el 2:4
4 al 8, 2, 4 al 8, es la sección que veremos el día de hoy, 5 versículos nada más, 4 al 8, vamos a ver una instrucción que Pedro nos da y la manera de obedecer esa instrucción. Esta instrucción, otra vez, no es un requisito para que Dios nos ame, sino es una evidencia en nuestras vidas de que estamos vivos. ¿Ok? La instrucción está muy clara y está en el versículo 5. Dice así, me estoy saltando el 4 a propósito, ahorita te voy a explicar por qué. En el verso 5 dice, ustedes también como piedras vivas, y aquí viene la instrucción, subráyala, sunráyale. Hermanos, sunráyale bien. Sed edificados. Esta es la instrucción que tú y yo recibimos. Sean edificados. ¿Cómo qué? Pues como casa espiritual y sacerdocio santo. Eso es lo que somos. Casa espiritual, sacerdocio santo. Podemos entonces ser edificados. Ahora, la manera de hacerlo está en el verso 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces el 5 dice, ustedes también como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Entonces, la manera de hacerlo, verso 4. La instrucción a hacer, verso 5. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Eso es lo que quiere decir el texto. Así que vamos a orar y vamos entendiendo esta instrucción, definiendo lo que somos, definiendo quién es Él y entendiéndole a la Biblia, que para eso venimos, ¿no es así? Señor, ayúdanos a entender tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos recuerde lo que somos en ti. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Así que tenemos una instrucción en el verso 5. ¿Cuál dijimos que era? Sed edificados. Ahora, dice ahí como piedras vivas y como casa espiritual y sacerdocio santo. Bien, la Biblia describe de muchas maneras a la gente de Dios. Digamos que la Biblia nos pone muchos apodos a los cristianos. Nos llama primero, o entre muchas descripciones y apodos que tenemos, apodos entre comillas, la familia de la fe. Somos una familia, y lo hemos repetido, disfuncional, pero una familia. Somos una familia compuesta por hermanos y hermanas que hemos sido adoptados como hijos de Dios por la fe. Y versículos como Gálatas 6:10 nos dicen que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Esto es, a tus hermanos cristianos, tus hermanos que han confiado en Jesús. No solamente nos llama familia espiritual, otra ilustración que la Biblia hace acerca de los cristianos es un jardín espiritual. Tú y yo somos un jardín, no jardín de niños, ese apodo sería así como, el jardín de niños ahí de semilla de mostaza, ¿no? No, es un jardín espiritual. ¿Recuerdas cuando Pablo dice, uno sembró, el otro la regó, pero Dios es quien da el crecimiento? La imagen que está usando Pablo para hablar de la iglesia es la de un jardín donde todos crecemos espiritualmente. No solamente una familia, un jardín. La Biblia también habla que somos un edificio espiritual. Eso en Efesios 2:20 dice que todo el edificio bien coordenado va creciendo. Pero también habla no solo de un edificio, sino de un templo santo. Somos un templo. Eso está en el 2:21 también. Templo santo en el Señor. Así que hemos hablado de que somos una familia, un jardín, un edificio, un templo. Y aquí en primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, ¿qué más nos dice que somos? Edificados como ¿qué? Casa espiritual. Tú y yo somos una casa espiritual. Somos piedras vivas que conforman la casa de Dios. Piedras vivas. Ahora, se me hace chistoso que diga que somos piedras en una casa o piedras vivas, porque, de entrada en el verso 5 dice, ustedes también. ¿También como quién? ¿Quién más es piedra viva? En el verso 4, no lo hemos leído, pero el verso 4 define a Jesús como la piedra viva. ¿Ok? Él es la piedra suprema, la piedra viva. Nosotros también somos piedras vivas. Me gusta saber que el cristiano adquiere su identidad de su Señor. Nosotros somos piedras vivas porque Él es piedra viva. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Se acuerdan? Hace no mucho enseñábamos, ustedes son la luz del mundo. Pero decíamos que la Biblia dice que ¿quién es la luz verdadera, la luz del mundo? Jesucristo. Nosotros somos la luz y nuestra identidad parte de que Él es la luz del mundo. Nosotros somos hijos de Dios, pero ¿quién es el Hijo de Dios? Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, aquí Pedro dice en el 2:5, ustedes también como piedras vivas,
sean edificados como casa espiritual. Lo chistoso es quién está diciendo estas palabras, quién está trayendo esta exhortación. ¿Cómo se llama? Pedro, y Pedro significa piedra. Entonces Pedro dice, pues no solo yo no soy el único piedra aquí, ustedes también son piedras. Y son piedras, no cualquier tipo de piedras, sino piedras vivas. Dios nos ha dado vida, hemos renacido por la palabra, Dios nos ha dado vida nueva por su palabra y somos piedras, no hay nada más muerto que una piedra, pero una piedra viva es un milagro y tú y yo somos eso, piedras vivas. Ahora, cada piedra suma para la construcción, ayuda a la construcción de la casa de Dios. Cada piedra tiene un lugar, cada piedra tiene su importancia, cada piedra es importante en la construcción de la casa de Dios. Y eso me hace pensar en cómo es que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí está el Señor en medio de nosotros. Y la importancia de encontrar nuestro lugar en la casa espiritual a la que pertenecemos. El congregarnos, venir a la casa de Dios, siendo Él la principal piedra, pero nosotros también piedras vivas. Disfrutar de lo bueno y delicioso que es habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos, en armonía, disfrutando la presencia de Dios, nuestro Padre, entre nosotros y de nuestro hermano mayor Jesús, en casa. Algo maravilloso sucede cuando tú y yo nos reunimos. El cristiano no solamente va a la casa de Dios, el cristiano es la casa de Dios. No nada más vienes a la iglesia, eres la iglesia. Y juntos, cuando nos reunimos, algo pasa, ¿sabes? Algo que no sucede cuando te quedas a verlo en tu casa por internet, que está bien y es un buen recurso, pero hay una frescura, por supuesto no literal, pero hay una frescura espiritual, a pesar del calor terrible. Hay una frescura espiritual, algo pasa cuando cantamos juntos, ¿no? ¿No te pasa que de repente estás cantando y sientes que tu espíritu es edificado y estás adorando al Señor y levantas tus manos y estamos orando y tomamos juntos la cena del Señor y leemos juntos la Biblia y nos vemos unos a otros y nos saludamos y nos abrazamos y oramos y nos peleamos y... Ok, esto también es parte del congregarse, pero al final Dios está forjándonos y Dios está bendiciéndonos y refrescándonos y levantándonos. Es algo hermoso, es una obra especial y espiritual la que Dios hace cuando tú y yo venimos a la casa de Dios. Por eso es tan importante que no dejemos de congregarnos como algunos hermanos acostumbran. Es importante que tú y yo vengamos a la casa de Dios. Muchas veces escuchamos y recordamos a hermanos que tristemente empezaron a separarse de la comunión, empezaron a faltar a la iglesia, dejaron de ser parte y de darle prioridad a el congregarse. Y sabes, es difícil porque si hay un lugar donde estás protegido y seguro y bendecido es en tu casa. En casa es donde se supone que te sientes tranquilo, seguro, protegido. Pero cuando tú te vas de casa y vives, por decirlo de alguna manera, como homeless, como vagabundo espiritual, sin casa, estás vulnerable, estás en peligro. Hay una maravillosa protección que Dios nos regala cuando somos parte de casa y obedecemos a este mandamiento de no dejar de congregarnos en Hebreos 10, 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. Y yo sé que hay semanas difíciles en las que incluso por economía muchos de nuestros hermanos no pueden venir y tienen que conectarse. No es de condenar el faltar algún domingo o algunos domingos por situaciones especiales, circunstancias particulares. Pero cuando se ha convertido para ti en algo no tan importante y has abandonado el ser parte de una iglesia local, formando parte del cuerpo de Cristo como piedra viva, siendo edificado y edificando a otros con tu vida, entonces ahí hay un problema. Y no estoy hablándote de que tiene que ser semilla la iglesia. Si te dejaste de congregar en semilla, tienes que regresar a semilla. Es como, no, hay muchas expresiones de la casa de Dios. Hay muchas iglesias que predican la Biblia, que aman al Señor, que sirven a la comunidad, que están dando fruto y es bueno. No, esta no es la única iglesia. Si esta fuera la única iglesia donde Dios quiere usar a las personas, ahora sí que no joven, ¿no? No nos damos abasto con 4 miniservicios para recibir a tanta gente con necesidad. Hay muchos otros lugares donde Dios quiere usarte o puede usarte.
pero es importante que seas parte de la iglesia local, de una comunidad de cristianos que son piedras vivas, que aman a Dios, que están siendo edificados, que están siendo bendecidos. Eres una piedra viva, debes ser edificado como casa espiritual, y eso no va a suceder si tú te dejas de congregar, si dejas de ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, no solamente la Biblia nos llama casa espiritual. Ahí en el verso 5 dice algo más. Sed edificados como casa espiritual y, ¿qué más? Sacerdocio santo. Este es otro otra descripción de la gente de Dios. Sacerdotes santos. Así que si somos sacerdotes, la próxima semana todos con toga negra, alzacuellos blanco, crucifijo, agua bendita. No. Tenemos una idea preconcebida de un sacerdote de acuerdo a nuestra cultura. Pero cuando la Biblia habla del sacerdote, seguramente lo que tú y yo tenemos que entender es cómo eran los sacerdotes establecidos por Dios en el tiempo bíblico. Que de una forma muy sencilla entendemos, eran gente que había sido elegida por Dios para ejercer el servicio a Dios, amando a la gente, intercediendo ante Dios por la gente que quería acercarse a Dios. Eran gente ungida por Dios, llamada por Dios y que tenía acceso confiado a Dios. Los cristianos también somos gente que hemos sido llamados por Dios, escogidos por Dios y que tenemos acceso confiado hasta el trono de la gracia. Solo los sacerdotes podían entrar al templo, ministrar en el lugar santo, y solo el sumo sacerdote entrar hasta el lugar santísimo. Los cristianos podemos entrar a la presencia de Dios, al lugar santo y al lugar santísimo por la sangre preciosa de Jesucristo, que nos ha abierto el camino y que ha rasgado ese velo que había dividiendo el lugar santo del lugar santísimo, y podemos entrar hasta la presencia de Dios. Somos sacerdocio santo, podemos entrar y podemos ministrar. Y mira lo que dice en el verso 5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Los sacrificios que tú y yo podemos ofrecer a Dios son aceptables para Él porque no los traemos basados en nuestros propios méritos, sino basados en los méritos ¿de quién? De Jesucristo. ¿Qué sacrificios espirituales podemos tú y yo presentar ante Dios? Cuando hablamos de sacrificios, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué recuerdas? ¿Te acuerdas de un versículo que hable de sacrificio? Romanos 12:1. Sacrificio de alabanza es otro en Hebreos 13, pero Romanos 12:1 para empezar. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten, ¿qué cosa? Sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es vuestro culto racional, es nuestra adoración espiritual. Nuestras vidas completas, lo que somos, lo que decimos, nuestra lengua, presentándola delante de Él, que Él controle mis palabras. Ahí hay un sacrificio espiritual como sacerdotes santos. Mis oídos. Los sacerdotes se consagraban y ponían sangre de los animales en los lóbulos de sus oídos. Lo ponían en sus dedos y consagraban así sus manos, sus oídos, cada parte de su cuerpo al Señor. Nosotros tenemos que traer delante de Dios nuestro cuerpo, nuestros oídos, nuestras manos, nuestra lengua, nuestros pies. Señor, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿A quién quieres que ministre? ¿A quién quieres que escuche? ¿A quién quieres que abrace? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Dijeron Hebreos 13, en Hebreos 13:15 también nos habla de este sacrificio de alabanza. Podemos ofrecer a Dios por medio de Jesús sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando tú y yo cantamos al Señor y con nuestros labios confesamos quién es Él y oramos al Señor, estamos presentando este sacrificio de alabanza. Estamos ejerciendo nuestro rol como sacerdotes santos al cantar y adorar y proclamar y declarar quién es Él. En Hebreos 13:16 hay otro sacrificio que agrada al Señor. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales, ¿qué cosa? Sacrificios se agrada Dios. En lo más práctico, ayudando a alguien. ¿Has tenido la oportunidad de ayudar quizá a tu hermano, a tu hermana? ¿Has tenido la oportunidad de ayudar a tu mamá, a tu papá, a tu familia, a tus amigos de la iglesia en algún momento? Bueno, el ayudar, el hacer bien, el bendecir a alguien es un sacrificio que agrada a Dios. Cualquiera que sea la ayuda que la persona necesite, de oración, económica, de comer con ellos, de lo que sea, es un sacrificio agradable. Romanos 15:16 habla también de otro sacrificio.
Otra ofrenda que como sacerdotes santos podemos presentar a Dios. Y esto es la gente que no le conoce. Pablo dice, soy ministro de Jesucristo, soy sacerdote de Jesucristo, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles, quienes no conocen a Dios, le puedan ser una ofrenda agradable y santificada por el Espíritu. Cuando tú predicas y compartes con alguien que no conoce al Señor, estás trayendo ofrenda a Dios, estás sacrificándote para Dios. ¿Y cuánto más? El amar a otros es un sacrificio. El amor implica sacrificio, ¿no es así? Amor verdadero siempre va a costar trabajo de hacer. Amar duele, ¿no? Amar implica sacrificio. De hecho, la esencia del amor es en sí mismo el sacrificio. Lo vemos en la cruz. Y Efesios 5:2 nos dice, andad en amor. Y tal amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué dice? Efesios 5:2, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando tú y yo negamos nuestros derechos por amor a alguien más y servimos como Cristo lo hizo, estamos cumpliendo nuestro rol de sacerdotes santos, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que ya hemos establecido de entrada quiénes somos, quién es la iglesia. Dijimos dos cosas ahorita, ¿verdad? Número 1, ¿qué? Casa espiritual. Número 2, sacerdocio santo. La casa espiritual compuesta de piedras vivas. Ahora, habiendo entendido que somos estas piedras vivas que construyen y edifican la casa espiritual, este sacerdocio santo, la instrucción, nuevamente, recordémosla en verso 5, es sed edificados. Hablamos de lo que somos, ahora hablamos de lo que hacemos o deberíamos hacer. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál es la instrucción? Ser edificados. ¿Es difícil? Pues se lee fácil, pero a veces no es tan fácil. Ser edificados, crecer, construir. Ahora, me llama mucho la atención que el texto no dice edifíquense como casa espiritual. Dice edifíquense, ustedes edifíquense. ¿Qué dice? Sean edificados, ¿no? Deja que Él te edifique. O sea, el modo del verbo es pasivo. No es aquel que hace la acción, sino aquel que recibe la acción. Del griego flojito y cooperando. Dios es quien hace la obra. Eso me encantó cuando yo llegué a Semilla, que no fue un tema de tienes que hacer esto y tienes que dejar de hacer esto y tienes que portarte así, sino simplemente, hey, descansa en la gracia de Dios. Él te ha amado. Él ha hecho la obra completa de principio a fin. Disfruta de la bendición tan grande y permite que Él te edifique y te transforme. Y sí, hay un cambio, sí, hay una santificación, pero Él es quien pone en mí el querer como el hacer. Él es quien me perfecciona, Él es quien me santifica, mientras yo simplemente le permito hacer la obra en mi vida. Y claro, si hubiera algo que yo tengo que hacer para cumplir con esta indicación de ser edificado o para que esto se cumpla en mi vida, es ahora sí lo que dice el verso 4. Hoy lo agarré a la inversa por la manera en la que está fraseado el pasaje. Pero ya hablamos de cómo es que la instrucción es ser edificados y la manera en la que nosotros podemos permitir que eso suceda en nuestras vidas está en el verso 4. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué dice el verso 4? Acercándonos a Él, piedra viva. ¿Te fijas cómo tiene sentido? Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ustedes también como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables delante de Él, etcétera, ¿no? La instrucción es ser edificado, la manera es flojito y cooperando, simplemente haciendo algo. ¿Qué cosa dice el verso 4 hay que hacer? Acercarse a Él. Es lo que necesitas, bro. Nada más, hablé como Heriberto, ¿va? Es lo que necesitas, brother. Nada más, acércate a Él. Acércate a Él. ¿Y quién es Él? Pues el Señor, verso 3 dice, ¿no? Acercándonos a Él. ¿Cuál Él? Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Verso 4, acercándoos a Él, el Señor. ¿Qué es quién? Dice el verso 4. Piedra viva, aquel que ha sido desechado por los hombres, pero para Dios es escogido y precioso. Hablemos ahora
de Jesús. Ya hablamos de muchos nombres o muchos títulos que la Biblia asigna a la gente de Dios, a los que han confiado en Jesús. Hablemos ahora de algunos títulos que la Biblia asigna al Hijo de Dios. Sí, hay títulos para los hijos de Dios, pero también hay títulos para el Hijo de Dios. Entre estos títulos y descripciones del Hijo de Dios está el león, Jesús como un león, ¿cierto? El león de la tribu de Judá. Está también el Cordero, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está también la luz verdadera. Se le dice y se le llama la luz verdadera, la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Está también el Verbo de Dios, el Verbo encarnado. Está también el Rey. ¿Cualquier rey? No, sino el Rey de Reyes y el Señor de señores. Está también príncipe. ¿Príncipe de qué? Príncipe de paz. No, pues ya se lo saben todo aquí. El novio, ¿no? Novio de la iglesia. El buen pastor. El buen pastor, su vida da por sus ovejas. No, pues ya se saben toda la Biblia aquí. En serio. Cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia. Él dirige a la iglesia completamente, siendo la persona más importante. La cabeza de la iglesia. Y aquí Pedro dice, bueno, hay otra descripción que yo quiero usar. Él es una piedra viva, roca eterna, cantábamos, ¿verdad? Y es muy bella la letra, ¿no? Él es refugio en la tormenta, Él es nuestra roca firme, mi escondedero en tiempos de necesidad. Él es la piedra, no cualquier piedra. Pedro dice piedra viva, piedra viva. Él resucitó y venció a la muerte y está vivo. Y no solamente viva, sino en el verso 4 dice, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios es una piedra, ¿cómo? Escogida y preciosa. Y luego en el verso 6 dice que la Escritura habla de Jesús diciendo, he aquí pongo en Sión la, ¿qué cosa? Principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Entonces Jesús no solamente es cualquier piedra, es piedra viva, preciosa, escogida, angular. Ese es el tipo de piedra que es nuestro Señor Jesús. Y esto de la piedra angular, la piedra principal, simplemente describe aquella piedra que si tú la quitas todo el edificio se viene para abajo. Un ejemplo muy sencillo es en un arco de piedra. Si tú quitas la piedra central donde descansa todo el arco, tú quitas esa piedra y ¡pum!, se va a venir para abajo. Eso es Jesús en la edificación de nuestras vidas. Jesús es la piedra central en la construcción del edificio de cualquier área de tu vida, sea en tu hogar, sea en tu matrimonio, sea con tus amistades, en tu negocio, en tu iglesia y en nuestra iglesia. Y si Jesús no es la piedra angular y la piedra central y la piedra más importante, si tú la quitas de ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Todo se va a venir para abajo. ¿Y qué es justamente lo que este mundo ha hecho con aquella piedra angular escogida, preciosa, importante y esencial? En el verso 4 dice, esa piedra viva ha sido desechada ciertamente por los hombres. En verdad ha sido desechada, ciertamente ha sido desechada por los hombres. Y por eso vemos tantas familias desmoronarse y nuestra cultura y nuestra sociedad y la integridad, nuestra nación, nuestras amistades, nuestros hijos, nuestras escuelas, se está viniendo abajo. Sí, hubo hace tiempo un terrible terremoto que trajo mucha devastación y destrucción. Pero todo estaba derrumbado antes del terremoto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y solamente Dios puede restaurar y levantar aquello que ahora está en ruinas. Pedro dice, no desechen la piedra angular como lo ha hecho este mundo. Acérquense a la piedra angular, acérquense a la roca firme, acérquense al único que puede levantar sus vidas, acércate a Él, puedes acercarte, la puerta está abierta. Y cuando habla de acercaos a Él, cuando te invita a acercarte a Él, no está diciendo, pues ahí arrímate nomás así un poquito, ¿no? A ver si ya te va. No, es acércate para quedarte, permanece en su presencia. La única manera en la que va a haber un cambio permanente en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, es si cada uno de nosotros como piedras vivas nos acercamos a la piedra angular y nos pegamos a ella para ser edificados y sostenidos por Él. ¿Y cómo lo hago de una forma práctica? Es muy sencillo.
la palabra de Dios, meditación de la Biblia, estudio bíblico, oración, comunión, congregarte, las prácticas de la vida cristiana, estar pegados, separados de mí, nada puedes hacer. Pero si le seguimos dando tan poca importancia a las cosas de Dios en nuestras vidas, no esperes que las cosas mejoren, bro. ¿Por qué las cosas están como están? Porque no estamos acercándonos a Él, piedra viva, sino que estamos desechándola como los hombres lo han hecho, aún como cristianos. Y yo creo que ya es tiempo de que tú y yo tomemos una decisión, y que las cosas comiencen a cambiar desde acercarnos a Él, el primer paso. ¿Y acercarnos para qué? Para descansar. Venid a mí, nos invita a acercarnos. Vengan a mí los que están cansados y cargados. Yo les voy a dar descanso, yo los haré descansar. Es una invitación a venir a Él. Y el que creyere, versículo 6, me encanta el verso 6. Así es que ya leímos el verso 4. Los edificadores la desecharon. Los hombres la desecharon, los edificadores la desecharon. En el verso 6 nos dice, he aquí, y está citando Isaías, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y mira si tú te acercas, mira si tú lo pones en el lugar que solamente le corresponde a Él, el que creyere en Él, el que se acercare con fe y creyere en Él y lo pusiere como el centro de su vida y creyere que separado de Él no puede hacer nada y que si no le pone en primer lugar todo se va a derrumbar. El que creyere en Él, ¿qué dice que va a suceder? Verso 6, no será avergonzado. Dios no te va a quedar mal. El psicólogo te va a quedar mal. El consejero, el coach te va a quedar mal. La comadre te va a quedar mal. Pero Él no te va a quedar mal. Él no te va a dejar avergonzado. Él no va a permitir que salgas corriendo así, no sé qué hacer ya. Él te va a decir por dónde ir, te va a dirigir, te va a dar el mejor consejo que puedes tener y va a restaurar tu vida. Él no te va a avergonzar. Esta es la piedra a la que nos acercamos. Por eso dice en el verso 7, para ustedes pues, los que creen, Él es ¿qué? Precioso. Es precioso que Dios te ame así como estás, que te dé tantas oportunidades, que te quiera restaurar. Es precioso nuestro Señor. Pero yo te pregunto, ¿qué es precioso para ti el día de hoy? Porque aquí Pedro dice, para ustedes los creyentes, Él es precioso. Pero para muchos de nosotros, o sea, sí, Él es precioso, pero también mi casa es preciosa. Mi carro es precioso, mi iPhone es precioso. Mi cuenta de banco es preciosa, para otros está bastante fea, pero no sé qué es lo que para ti sea precioso en este mundo. Pueden ser muchas cosas. Mi talento es precioso, mi trabajo, cualquier cosa es precioso, sí. Pero no hay nada más precioso que el creador mismo de la belleza. Él es el creador de la belleza, Él es el creador de lo precioso, Él es el más precioso. Y nada puede separarte de tu amor. Te pueden robar todas las cosas preciosas en este mundo, pero nada puede separarte del amor precioso de Dios en Cristo Jesús. Para los que no creen, dice verso 7, pero para los que no creen, ¿no? Para ustedes es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, no solamente no es precioso, sino que lo desechan. Para nosotros es precioso, para los que no creen, Jesús es precioso, sáquese a bañar con su Jesús. Y lo desechan. Y no solo lo desechan, sino mira lo que es para ellos, verso 8. Y, ¿qué dice? Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan ¿en qué? En la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. O sea, está muy bien Jesús, los milagros, no tengo ningún problema con Él y con su bondad, pero su palabra es lo que ya no me encanta y donde la gente tropieza, porque pues, ¿quién puede estar en contra de que Jesús abra los ojos de los ciegos, sane a los enfermos, levante paralíticos de su lecho, alimente multitudes a los hambrientos, sane a gente que tiene años enfermos? ¿Quién puede estar en contra de eso? El problema no está tanto, y el tropiezo no está tanto en sus obras, sino en su palabra, lo que Él dijo. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, háganle como quieran. No lo dijo así, énfasis añadido, ¿no? Pero no es la idea, simplemente quiero decirles que hay una manera de venir a Dios y esa manera soy yo. Pero que si ustedes rechazan al Hijo de Dios, no verán la vida, sino que la ira de Dios estará sobre ustedes. Que aquellos que le rechazan ya han sido condenados. Que solamente en mí van a encontrar reposo para sus almas.
que no hay salvación fuera de mí, que no hay ningún otro nombre debajo del cielo en el cual puedan ser salvos, sino solo en el nombre de Jesús. Eso es ahí donde la gente tropieza y dice, no me late tu Jesús, bro. Y tropiezan. Quiero terminar con esta idea. En Lucas 20:17. Y hacerte una invitación. ¿Quién es Jesús para ti? ¿La roca que sostiene toda tu vida? ¿O la roca con la que tropiezas y dices, no, eso no es para mí? Mira lo que dice Jesús, hablando de sí mismo como la piedra, como la roca, como la piedra principal. Hablando a gente religiosa que en otros momentos intentó apedrearle. ¡Ja! ¡Qué irónico! Gente intentando apedrear a aquel que es la piedra viva, ¿no? Pero en el verso 17 Jesús voltea con los religiosos y les dice, a ver, y mirándolos, les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Ustedes que no me reciben, que me rechazan. Bueno, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y mira cómo se los explica tan tremendo en el verso 18. Todo el que cayere sobre aquella piedra será, ¿qué dice? Quebrantado. Pero, dice más, o Mas sin empero, pero, sobre quien ella cayere, ¿qué sucederá? Le desmenuzará. Aquí hay un contraste. Alguien que decide caer sobre la piedra, no como piedra de tropiezo, esta es otra imagen, no te confundas. Esta idea es aquellos que deciden caer sobre ella, rendirse a ella. ¿Qué va a pasar con aquellos que se rinden a esta roca de la que hemos estado hablando? ¿Qué va a pasar? ¿Será qué? Quebrantado. ¿Y el quebrantamiento es algo bueno o malo? Es algo bueno. Es algo bueno porque el quebrantamiento es lo que Dios usa para sanar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Todo aquel que rinda su vida y que doble su orgullo y quebrante su orgullo y quebrante su autosuficiencia y se rompa delante de él, va a poder después ser restaurado. Sí, va a ser quebrantado, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que es según el mundo, esa es para muerte. Y aquí Jesús dice, hay una buena tristeza, hay un buen quebranto, hay un buen dolor por tu pecado, por haberle rechazado, por haberle quitado del edificio de tu vida y por eso ahora todo se ha derrumbado. Bueno, ahora puedes venir y rendirte a mí y serás quebrantado para ser edificado, porque Él habita con los quebrantados y humildes de espíritu, y vivifica el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Porque el corazón contrito y humillado no despreciará Él. Pero hay una segunda opción. En el verso 18 Jesús dice, pero sobre quien ella cayere, quien no quiera caer por su propia decisión a sus pies y ser quebrantado, sino que endurece su cerviz después de haber sido reprendido. Dice en Proverbios 29, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y Jesús lo dice en estas palabras, 20:18, mas sobre quien ella cayere, ¿le qué? Desmenuzará. Y la idea es, le va a destruir. Hay un juicio inminente, inevitable y terrible que va a caer sobre aquellos que no doblen su orgullo delante del Señor y sean quebrantados por la roca. ¿Se entiende? Tú decides si esto va a suceder. Si Jesús, mira, de una u otra manera, la roca va a hacerte trizas. Pero tú decides si esto va a suceder por tú caer a sus pies, ser quebrantado en tu orgullo y autosuficiencia, o si es porque cae sobre ti trayendo su juicio y acabando contigo. ¿Quieres un consejo? Escoge la primera. Haz de Jesucristo la piedra angular en tu vida. Deja que te quebrante. Rinde tu orgullo y sé restaurado por Él. Lo maravilloso de esto es que
Jesucristo decidió ser el quebrantado para que tú no tengas que ser quebrantado o desmenuzado. Sí va a haber un quebranto. Jesús fue destruido para que tú no tengas que ser destruido. Y Él está abriendo esa invitación el día de hoy. Confía en su quebranto. Sé quebrantado por su amor. Y entonces vas a poder comprobar el gozo indescriptible de una vida que es edificada sobre la roca y de una paz de saberte perdonado con vida eterna, tus pecados completamente olvidados y enterrados en el fondo del mar y tener una nueva vida. ¿Qué tengo que hacer? Cae sobre Él. Cae el día de hoy. Rómpete el día de hoy y deja que Él haga su obra en tu vida. Así que, familia, seamos edificados como ¿qué? Casa espiritual, sacerdocio santo. La manera de hacerlo, acercándonos a Él, piedra viva desechada por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Para nosotros los que creemos, Él es, ¿cómo? Precioso. Y hacemos bien no desecharle como el mundo lo hace, sino rindiéndonos a Él el día de hoy, experimentar la restauración que solo Él puede traer a nuestras familias y nuestra iglesia. Padre, gracias por tu palabra y por textos tan claros como este, Señor, por explicárnoslo de esta manera, por advertirnos con tanto amor quién eres y lo que has hecho por nosotros. Y yo te pido que si hay alguien que te ha sacado, Señor, de su casa, de su familia, que ha quitado la piedra angular, el día de hoy, Señor, Él pueda regresar a ti, acercarse a ti. Tú has abierto el camino de regreso a ti, Señor. Y queremos hoy regresar, Señor, a casa, ser edificados como casa espiritual. Gracias por textos así, Señor. Haz tu obra entre nosotros. Y si hay alguien el día de hoy que ha de ser quebrantado y que necesita de una vez por todas tomar la decisión y reconoce que te ha sacado, Señor, de su familia, de su edificación, de su edificio, Señor, yo te pido que en tu misericordia le ayudes, Señor, a comenzar la restauración y la reconstrucción paso a paso, acompañándole, restaurándole, dándole paz, dándole esperanza, sabiendo que tú no avergüenzas a aquellos que te ponen a ti como la piedra preciosa. El que en ti cree no será avergonzado. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy en Cristo Jesús. Amén.